Bitácora de Hernán 41.3874N 21686E 2012-2024. Hola, soy Hernán. Quizás me conoces de la calle, de la vida. Eres un amigo, un familiar, un cercano, o me conoces de Irónicamente Serios. Lo cierto es que este es un espacio nuevo donde estaré hablando al presente y con el presente estaré hablando al futuro. Estaré hablando de temas muy intensos, como mucha gente me define, con mi personalidad súper intensa. Con esto no quiero promover que el podcast va a ser aburrido, sino todo lo contrario, interesante, ya que voy a tratar de hablar de situaciones que están representadas en nuestra vida, donde a nivel de perspectivas podemos ver las capas de manera universal. Podemos ver a través de lo que yo puedo opinar que me pase a mí, todo lo que pueda pasar en ustedes, en quien escuche este espacio. Quiero hacerlo de la manera más natural del mundo. Habrán días que esté molesto, habrá días que esté triste, habrá días que esté deprimido, habrá días que esté exaltante, feliz, emocionado por algo. Y quiero que esa dinámica se pueda representar acá. Con el tiempo espero que se pueda diferenciar y se pueda notar bien para que la dinámica se entienda y que podamos ver que siempre está bien aceptar cómo estamos y que podemos traer un mensaje positivo o reflexivo a nuestro día a día. Porque yo creo que podemos estar muy mal, pero estando mal tenemos pensamientos que nos hacen reflexionar algo que puede mejorar en nuestro futuro cercano, en nuestra realidad. Y que bueno, un túnel es oscuro, pero tiene una luz al final. Y por eso quiero normalizarlo. Quiero que sea un podcast bastante abierto. No quiero tener filtro con ninguno de los oyentes. Quiero que sea universal. Van a notar que en mi lenguaje hay acentos venezolanos, españoles, definiciones mezcladas en diferentes culturas, palabras que pueden ser latinoamericanas, palabras que pueden ser europeas, españolas, gringas. Va a haber una mezcla de todo. Porque, bueno, eso soy yo. Yo soy un venezolano y que tiene aproximadamente casi 10 años en España. Y pues mi mezcla cultural es bastante grande. No tengo el acento español, como pueden ver, pero creo que tengo muchas cosas de España después de tanto tiempo viviendo acá. Y entre esas su vocabulario. Entonces quizás me encuentren hablando de una manera un poco más española, de repente un poco más latina y así sucesivamente. Pero lo cierto es que en este sentido quiero que sea universal el mensaje. Por otra parte, quiero aprovechar un pequeño espacio para agradecerle a todas esas personas que en su momento insistieron con que algo así ocurriera, porque es difícil sentir, sentir esas ganas de nuevo y superar también las vergüenzas, ¿no? De qué dirán, de qué va a ser, de qué puede ser, de qué lo vamos a hacer, de qué puede ser el podcast, de qué no puede ser, de qué será que voy a hablar. O sea, las mil y millón, no digo que esas sean exactamente las preguntas que yo me hice, pero que realmente uno se hace miles de preguntas y lo que hace es nublar tu mente. Y hay mucha gente que me apoyó con la idea de seguir, de intentar.
Y la verdad que, bueno, lo estoy haciendo, aquí estoy, pero debo admitir que me muero de vergüenza. Además que esto es muy distinto a mi previa experiencia con Irónicamente Serios, porque en aquel entonces tenía a dos compañeros que me apoyaban en la dinámica de hablar. Esa dinámica pues llenaba los vacíos de cada uno de nosotros y había un canal que bailaba con una buena afluencia y el contenido salía bastante bien. Aquí estoy solo. Ahora me siento solito, sin arma en la guerra y por ende, pues acojona un poco, pero debo decir que esto es como el ensayo y error y la práctica es la que quizás me dé la excelencia, ojalá. Em, bueno, nada, eso. Agradecerle a estas personas que muy probablemente saben quiénes son y aprovechando este espacio para iniciar, quiero hablar sobre los nuevos inicios. Este es un nuevo inicio y creo que todos tenemos dificultades para empezar nuevos inicios, ¿no? Primero, ante los inicios, en este sistema de causas y consecuencias, tenemos esta dolencia o dificultad por los cambios y cuando la logramos, de alguna manera, luego nos cuesta como adaptarnos al inicio de algo, por miedo, por vergüenza, por muchas cosas. Y hay tipos de personas, ¿no? Y de personalidades. Hay gente que lo lleva con la adrenalina y se emociona y lo lleva bastante bien y por eso vemos que hay gente que fluye mucho en el inicio de algo y también hay personas que, bueno, crean cualquier tipo de panorama como para evitar este inicio. Eh, este tema también lo traigo porque precisamente quiero dar como ejemplo este, este espacio que estoy creando. Porque yo realmente esta idea la tengo desde hace mucho tiempo y quizás este espacio pudo haber salido hace mucho tiempo, pero yo le he hecho los 1500 preámbulos para que no salga, porque la idea la tenía, pero no lo había hecho. La estructura la tenía, pero no lo había hecho. Lo que me imaginaba lo tenía, pero ya no, sabes, como que al final me buscaba cada excusa, una tras otra, por vergüenza, por el miedo de intentar salir a, a, a esta nube comunicativa que siempre pienso que tiene tanta responsabilidad, em, hablándole a tanta gente o a tanta posible gente que pueda llegar a escucharme. Y, y es una locura para mí. Es una locura. Sigue siendo una locura porque además es como, digo, ¿cómo lleno espacios de tiempo? ¿Cómo hablo constantemente yo solo sobre algo y algo y algo y algo? Y es difícil, es muy difícil. Debo admitirles que es muy complicado, pero creo que es algo que hay que desarrollar y que poco a poco uno va mejorando. Em, pero sí, creo que hay algo que hay que aprender del hecho de los nuevos inicios, de superarse, de arriesgarse. Yo siento que cada vez que me he aferrado a algo, o me he resistido, mejor dicho, a un nuevo inicio, cuando finalmente ocurre porque la vida me apretó el cuello hasta decirme, hazlo ya. Me doy cuenta que cuando lo haces es más fluido de lo que te parecía antes. Y eso es lo que está apareciendo hasta ahora esta grabación. Entre muchos otros temas que quería hablar así de inicio, ahora estamos en esta época de los raps, de Spotify, de cuánta música escuchamos, las recopilaciones, los rankings de las mejores películas del año y de todos estos como definiciones o, sí, digamos, tops, rankings, etcétera,
del año de contenidos y, entre esas cosas, por ejemplo, la prensa de la Universidad de Oxford eligió este año, en el 2024, la palabra del año que fuese brain rot, que significa mente podrida en inglés. Esta definición la eligieron porque básicamente define la gente que tiene un deterioro constante mental que está provocado por toda la cantidad de elementos que consumimos diariamente, que tienen falta narrativa, tienen una, una carencia narrativa en sus historias, en lo que quieren explicar, por así decirlo. Esto se define, para el lenguaje de todos y la simpleza del mensaje que quiero dar, en el vicio que nos tiene TikTok, Instagram, Twitter, la red que uses. Pero yo diría que TikTok es la app que lidera todo este tema, porque yo creería que en el 2023 TikTok estaba ya en su auge, pero estaba todavía mucha gente prudente, ¿no? Al vicio. Veías a gente así un poco, bueno, sí, pero no, pero yo veo a veces cuando me pasan el vídeo, pero quizás me meto, pero no, yo no uso eso. Pero el 2024 se hizo ya el año de directamente todo el mundo tiene TikTok. Y llevo este tema también y a colación, y me llama mucho la atención que se haya elegido esta palabra porque creo que es un gran protagonista del año. TikTok es un protagonista del año de mucha gente. Hay mucha gente que empezó a hacer contenido en TikTok, hay gente que empezó, pero más. Yo creo que se multiplicaron la cantidad de personas que crearon contenido evidentemente en TikTok, lo cual no es negativo, pero además el vicio por el gran algoritmo que tiene TikTok incrementó. Y todo esto llamó mi atención por el mero vicio que yo puedo notar en mí. Entonces, lo digo porque hace 2 días vengo ya con el pensamiento de qué puedo hacer para eliminar esto. Porque siempre pienso, no puedo ser tan radical, ¿no? O sea, yo creo que nunca funciona sacarse una adicción de una manera radical. Tiene que ser como esporádicamente, ¿no? No creo mucho en esos procesos donde tú dices, no, mañana termino y se acabó. No, yo creo que no puedo decir, mañana dejo de ver TikTok, me borro la aplicación. ¿Sabes? Como que no funciona de esta manera. Entonces, la solución que encontré, en mi caso, es que quizás la mejor manera es poniéndole un limitador de tiempo al móvil. Entonces, por ahora, he limitado a posiblemente una hora al día máximo. Quizás después pueda meterle menos y así sucesivamente. Pero creo que hay muchas cosas que podemos hacer en el día y que podemos ser más productivos que viendo TikToks. Cuando vemos y hagan el ejercicio propio, miren la cantidad de horas que pasan en TikTok diariamente. Todos los móviles actuales, tengas un Android, tengas un iPhone, te van a decir esa información. Y estoy seguro que muchos de ustedes se pueden espantar de la cantidad de horas que pasan allí. Entonces, ustedes preguntarán, ¿pero por qué tengo que ¿por qué tengo que preocuparme por esto? Bueno, fácil. Es lo que acabo de decir de la definición que quiso dar Oxford con su palabra. Este tipo de contenidos lo que hace es desintegrar el poder cognitivo que tiene el cerebro. ¿Y qué pasa con eso? Que nuestras habilidades se pierden. Se pierde nuestra agilidad mental, se pierde nuestro nivel cognitivo, se pierde nuestra capacidad de pensar, nuestra rapidez intelectual. Y,
Y es algo que no somos conscientes porque estamos como zombies en un mismo contenido. Ojo, no estoy diciendo que hay que eliminarlo en el mundo porque a quién no le gusta ver pranks en TikTok, a quién no le gusta ver una receta, a quién no le gusta ver la típica broma, el típico meme. A todos nos gusta porque es un sentido recreacional que tenemos en las redes sociales y es normal. Pero lo que yo sí creo es que tener el exceso de este contenido hace lo que está ocurriendo en el mundo ahora, que ha diversificado todo el contenido que se crea y se ha tenido que simplificar en tiempos todo porque no hay capacidad de leer algo narrativo. ¿Y por qué digo esto? Último, porque para mí tiene mucha importancia. Por eso es que ahora vemos que es más común que alguien nos diga que no puede soportar una película de 2 horas. Eh, Antes, 10, 15, 20 años atrás, ver una película de 2 horas podía ser normal. Porque si esa película era buena y captaba tu atención, 2 horas podías estar. Pero la gente actualmente no tiene ni la disposición de ver si la película es buena durando esa cantidad de tiempo. Entonces, esto es muy clave porque eso quiere decir que no tenemos la concentración y la constancia para poder retener en nuestra mente el mensaje que quiere dar una película. Esto lo traigo yo a colación también porque entre mis fanatismos y, y mis cuentas de podcast que leo y escucho, y bueno, acabo de decir leer, realmente siempre se escucha. Escuché una entrevista que le hicieron recientemente a Tarantino, al famoso director de cine de Hollywood, que probablemente todos ustedes han escuchado. Yo personalmente creo que con el tiempo no me siento tan fan de Tarantino. Es alguien que evidentemente admiro mucho porque el background de él me parece espectacular. Pero bueno, creo que su estilo no está muy identificado con lo que a mí me gusta. Sin embargo, él explicaba, por ejemplo, todo este mundo que existe sobre las series televisivas y el cine en la actualidad. Y precisamente él explica concisamente que nosotros estamos acostumbrados más a un formato pequeño, por eso tenemos las series limitadas, las miniseries, las series pequeñas, las series de una temporada, por eso nos habitúan a incluso series que son largas, tienen muchas temporadas, pero el contenido es corto, es lo suficiente y lo máximo que actualmente podemos llegar a ver. Y aún así, estamos en una época donde las sitcoms, sin desprestigiarlas, porque no quiero hacer eso, son muy buenas, hay muchas que son buenas, son también el auge de la época. ¿Por qué? Porque te duran 20 minutos, 25 minutos y como mucho 30 minutos. Pero la realidad es que cada episodio de una temporada que podamos ver actualmente máximo no pasa de 1 hora. Y viene siendo por lo mismo, porque no tenemos la capacidad de ir a más. Entonces, a nivel comercial, es lo que funciona para el consumidor actual. Y la realidad es que una película nunca se puede comparar con una serie, porque una película tiene una experiencia totalmente distinta a una serie, desde el momento que te sientas, ya que creo que tiene un mensaje más permanente en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no vimos una peli que nos quedó en la memoria por el resto de nuestras vidas? Porque fue ese momento que fuimos al cine o fuimos al sofá de nuestra casa y dedicamos ese momento y nuestra mente y nuestra visión y nuestra eh, perspectiva a entender una historia y se nos grabó. Pero una serie es un contenido que, quieras o no, y por más que te guste y más te llame la atención, va yendo hacia arriba y hacia abajo y te cuentan y te desarrollan miles de historias y te dicen por acá y te dicen por allá y luego también tomas la costumbre de
verlo comiendo y cocinando y de repente vas viendo por parte y te pierdes los diálogos y no prestas tanta atención como lo harías en una peli. Y al final, cuando ves una serie que te gusta mucho, sea desde una muy top, llámese Breaking Bad, o se llame Yellowstone, o se llame Los Sopranos, o se llame Game of Thrones, eh, si no llegas a ser realmente fan de esa serie, puede ser que cuando pase el tiempo, o pase incluso una semana después de haber visto toda la serie entera, no te acuerdas que cuál es el villano final de la temporada 3 de X serie que viste. Y es normal porque no estabas totalmente en la serie. Es algo que sirve de pasatiempo. Entonces, Tarantino quiso decir que al final es un sentido comercial que funciona ahora. No lo dice desde el lado que las series sean malas, ni mucho menos, porque estamos claros que hay muchas series que son buenísimas. De hecho, yo hace poco terminé de ver Game of Thrones. Sí, en el 2024. Pero creo que precisamente lo hice con la razón de alejarme del boom, ¿no? Porque yo me acuerdo de aquel boom y la locura que tenía la gente cuando veía la serie. Y ahora los entiendo a muchos de ustedes porque sí, es muy loco todo lo que se vive en esa serie. Muy buena, me encantó. Debo decir que me gustó incluso el final. No entiendo por qué hay mucha gente que criticó mucho el final. Bueno, no quiero decir que no entiendo. En realidad sí lo entiendo, pero yo no tuve problema con ese final. No me pareció tan disruptivo como mucha gente creyó. Pero aún así puedo entenderlo. Entiendo que estaban acostumbrados a un final, perdón, a una trama más desarrollada con los personajes, con las historias, con las situaciones que ocurrían con cada familia y de repente vino todo al final y bueno, no sé, no me quiero desarrollar tampoco porque quizás haya gente aquí que no haya visto Game of Thrones y yo no quiero aquí venir a darles la cháchara en Game of Thrones. Pero lo cierto es que bueno, es la realidad de las series, ¿no? Entonces, él mostraba ese ejemplo de las series y las películas como un ejemplo de lo que pasa actualmente en la sociedad con este deterioro mental, ¿no? Suena muy feo decirlo de la manera que lo estoy diciendo, pero en cierto modo tiene razón, porque no nos hacemos el esfuerzo, tenemos las herramientas y no nos hacemos el esfuerzo por ver más allá de, de lo que tenemos y lo que podemos desarrollar. ¿Cuántos de nosotros perdimos el hábito de leer? Imagínense si pudiésemos subdividir el tiempo que usamos en TikTok para leer, para cocinar, para practicar un deporte que nos gusta, para hacer ejercicio, para estudiar lo que queremos en nuestra carrera, em, para ver una película, inclusive, del ejemplo que hablaba Tarantino. Entonces, es algo que, bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención porque, porque estoy constantemente viendo eso, ¿no? O sea, creo que hay muchas, en el caso del arte, se pierde mucho valor en la actualidad. Por supuesto que hay mucha gente que tiene el valor y tiene la voluntad y tiene todo el tiempo del mundo y tiene también las ganas de conocer arte y, y demás. Pero ahora es muy difícil el público para el arte, por ejemplo, porque tenemos tan contaminada la cabeza con tanta multimedia y tanta fotografía y tanto vídeo y tantos reels y tantos TikToks y tantas plataformas y movidas y creación de contenido que nos volvemos locos. Entonces, no sé, me parece interesante este sentido en cómo eligieron la palabra del año brain rot, Otford, y todo este mensaje que también Tarantino dio con respecto al cine. Me gustó un montón. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que por hoy eh,
aquí queda la intro. Es una intro que, bueno, hasta ahora me siento cómodo. Siento un poco de vergüenza, pero me siento cómodo. Seguiremos mejorando. Creo que la constancia es clave en todo esto. Quiero tratar de dejarles siempre una recomendación musical y una recomendación en película cada vez que haya un tape. Y, y bueno, compartirles algo que me gusta mucho, tanto el cine como la música. Les voy a dejar una canción que se llama People Watching de Sam Fender. Muy fresca, tiene una crítica social muy buena. La onda de este tío me encanta. Creo que vale la pena escucharlo. Tengo muchos años escuchándolo. Creo que tiene ya 3 álbumes. Este es el single del tercer álbum que está por salir o ya salió, está por allí. Y como recomendación de películas, les voy a dejar lo que yo considero un clásico contemporáneo, como es Her, de Spike Jonze. Es increíble la cantidad de gente que no ha visto esta película todavía. Y lo digo casi indignado, ¿eh? Porque a veces yo digo, bueno, no hay que indignarse, pero es que es casi indignante. Porque a veces la gente puede llegar a ver Rápido y Furioso, Fast and Furious, este tipo de películas, la última de Jumanji, la última de Mufasa, que está bien, son películas que yo entiendo que le pueda interesar a mucha gente, pero esta es una peli que ganó Oscar. Y tampoco me refiero a que un Oscar sea importante en la vida de un director, pero es reconocida por muchos cineastas y por el mundo del cine. Es una actuación, que también es participación, excelente de Joaquin Phoenix como actor y que la historia es increíble. Y además creo que trayéndolo otra vez a la mesa, es un buen ejemplo de que esto es narrativamente potente y es un largometraje eh, bien hecho de un episodio de Black Mirror, por ejemplo. ¿Y cuántas veces no nos acordamos exactamente de un episodio de Black Mirror que precisamente nos gustó? Es un buen ejemplo. Creo que muchas veces vemos una serie que, como Black Mirror, que no necesariamente es mala, es muy buena en muchas ocasiones y se nos olvida. Y en el caso de Her pasa que es tan bonito y tan incondicional la manera en la que se expresa todo, que nos queda el color, la estética, la actuación de Joaquin Phoenix, nos queda la narrativa, las emociones, cuando la pasa mal, cuando la pasa bien, hablando con la voz artificial, que en este caso es Scarlett Johansson. Entonces, creo que es muy buen ejemplo para lo que quise decir antes. Sin más que decir, espero que les haya agradado este ratito. Espero que no puedo prometer aún con qué frecuencia será esto. Yo espero encontrar la frecuencia adecuada para mí, pero, pero bueno, espero que les agrade y nos escuchamos pronto.